Es clave los primeros 6 meses. Acá tenemos que darle una excelente nutrición, tenemos que darle las vacunas que le corresponden, porque determina el resto de la vida del perro. Sí, así como te lo digo, determina el resto de la vida. Porque en los primeros 6 meses se genera la inmunidad a través de las vacunas, de la desparasitación, y también con la nutrición ayudas a que se desarrolle la inmunidad, el sistema esquelético, el sistema muscular y distintos órganos y tejidos. Hola estudiante, muchas gracias por venir. En esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad de los cachorros de las razas grandes y gigantes que se puede prevenir, no siempre. ¿Y por qué te digo no siempre? Bueno, este es el tema de hoy. Así que vamos a hablar sobre los signos de la enfermedad ortopédica del desarrollo. También vamos a hablar de la ulna, de este hueso en particular, porque hay una característica con este hueso que es muy común. También vamos a hablar sobre el diagnóstico. Y por último vamos a terminar con algunas recomendaciones para poder prevenir esta enfermedad. Empecemos. Los 3 signos más importantes que tenemos que nombrar son desvío en los ejes de los miembros, deformación en las articulaciones y cojera. Este problema se da en cachorros en rápido crecimiento. Cachorros de razas grandes y gigantes como el gran danés, el ovejero alemán, el mastín napolitano y el ovejero alemán, que ya lo nombré. Ahora, esto ocurre porque imagínate que un cachorro en un determinado momento pesa 4 kilogramos y en pocos meses ya pesa más de 40 kilos. Lo mismo con la altura. Un cachorro puede medir una altura, tener una altura de 10 centímetros y después superar los 45 centímetros en muy poco tiempo. Este crecimiento es muy importante a nivel corporal, a nivel de las vísceras. El sistema inmune es muy importante para que se desarrolle el sistema inmune. Y por supuesto los músculos y el sistema esquelético. La enfermedad ortopédica del desarrollo afecta principalmente a los huesos largos, a los miembros. Y dentro de los miembros, los más afectados son los miembros anteriores. Y dentro de los miembros anteriores, al hombro y el codo. El hombro participa tanto en el hombro como en el codo, por lo tanto vamos a hablar un poco de este. Vamos a usarlo como ejemplo. Los huesos largos tienen un cuerpo o diáfisis y 2 extremos o epífisis. Y estos huesos largos crecen durante el desarrollo gracias a las placas de crecimiento. Estos huesos participan en articulaciones que son muy móviles, como el hombro, el codo. Entonces, son articulaciones con amplia movilidad, entonces son articulaciones sinoviales, son un tipo de articulaciones que permiten amplia movilidad y se caracterizan por poseer los huesos que forman la articulación, cápsulas articulares, y en el medio va a haber líquido sinovial y estos van a estar rodeados por una cápsula articular y ligamentos. Esta es una articulación de tipo sinovial. Ahora, el primer problema que puede ocurrir es el siguiente. Los cartílagos no se nutren por sí mismos, sino que la nutrición les llega gracias al líquido sinovial con el cual entran en contacto. El problema es cuando el cartílago articular crece en forma exagerada, aumenta de espesor en forma exagerada, y entonces la capa de cartílago que está más en la base, no le llegan los nutrientes. Y como no le llegan los nutrientes, se mueren, se necrosan y luego se produce una fisura. Y entonces se desprende ese pedazo de cartílago. Se desprende, pero no es lo mismo que se desprenda un pedazo de cartílago en el centro del cartílago articular que en la periferia del cartílago. Si se desprende en el centro, este pedacito de cartílago queda dando vueltas ahí dentro del líquido articular, generando dolor, y entonces tiene que ir a cirugía. Mientras que si se desprende de una zona periférica, en la periferia, entonces este pedacito de cartílago se une y queda fijo en relación a la cápsula articular y a los ligamentos. Queda quieto, queda fijo, y entonces no se mueve, no produce dolor y no va a cirugía.
una diferencia muy importante. Durante el crecimiento se necesita que haya una buena osificación. Esta osificación depende de varios factores: la genética, la condición corporal y la nutrición. Con respecto a la genética, tenemos que nombrar que acá hay un factor heredable. Si un cachorro tiene por ejemplo, los codos chuecos, un problema en el crecimiento, posiblemente los padres también hayan tenido ese problema, ese mismo problema. Con respecto a la condición corporal, tenemos que decir que esta se produce gracias a una relación entre lo que come y el nivel de actividad. Por lo general, los cachorros son muy activos. Con respecto a lo que come, tenemos que evitar la sobrecarga energética, o sea, no darle más de lo que quiere, de lo que necesita el cachorro, darle justamente lo que necesita. Si el nivel de actividad es alta y lo que come es bajo, va a haber un problema por falta de nutrientes. Y al contrario, si lo que come es mucho y el nivel de actividad es bajo, entonces va a haber obesidad. Y tenemos que evitar eso. El nivel de actividad tiene que estar relacionado a la cantidad de lo que come. Con respecto a la nutrición, tenemos que tener en cuenta de que hay una falsa creencia que a los cachorros de razas grandes o gigantes hay que darles simplemente calcio. Esto es falso, porque lo importante es que haya una buena relación entre el calcio y el fósforo, una buena proporción, y esa proporción siempre se tiene que mantener. Si uno le da solamente calcio, el fósforo va a quedar bajo y entonces va a haber problemas. Lo mismo con el resto de vitaminas y minerales. Todo tiene que estar balanceado, no tiene que haber más ni menos de una vitamina o un mineral en particular. Bueno, volviendo al desarrollo óseo. Acá tenemos que recordar que hablando siempre del miembro anterior, el húmero, el radio, la ulna son huesos largos y crecen en largo en el cachorro gracias a la placa de crecimiento. Estas son una en cada extremo, entre el cuerpo y los extremos. Hay 2 placas de crecimiento por hueso. Estas placas de crecimiento lo que hacen es, hay cartílago, lo calcifican y luego lo osifican. Luego hay cartílago, lo calcifican, lo osifican. Cartílago, lo calcifican y lo osifican. Y así va creciendo en largo, gracias a las placas de crecimiento. Esto se llama osificación endocondral. Cuando hay un problema, una deficiencia, un problema en la osificación endocondral, entonces hay una enfermedad ortopédica. En este tema en particular vamos a enfocarnos en la ulna, que se ve muy claro. Tenemos 2 placas de crecimiento, pero la placa de crecimiento distal es la que aporta el 80% del crecimiento de la ulna. Es el más activo. Un problema en la ulna también va a afectar a la radio. Y se ve muy evidente en la placa de crecimiento distal de la ulna. En la radiografía lo podemos notar como una imagen de llama de vela, se dice. Y a medida que la base de la vela es mucho más ancha, el problema es mayor. Con respecto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que en la imagen estamos hablando de un cachorro que necesita una buena nutrición para su crecimiento y vemos como las articulaciones no están alineadas, los miembros no están alineados y toman una dirección que no es la correcta. Acá es muy fácil decir que es un problema de una enfermedad ortopédica al desarrollo, pero no siempre es así. Muchas veces son sutiles y lo mejor es siempre detectarlo tempranamente para poder que el tratamiento tenga mejores resultados. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es hacerlo caminar al cachorro y ver si tiene alguna de sus patitas, si claudica de alguna de sus patitas, si le molesta alguna de sus 4 patitas. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo camina. Después tenemos que palpar, tenemos que tocar la simetría entre las articulaciones. Tenemos que comparar, por ejemplo, el hombro izquierdo con el hombro derecho. Luego tenemos que hacer flexión y extensión de las distintas articulaciones. Tenemos siempre empezando desde distal hacia proximal. Empezamos por las falanges, luego seguimos con el carpo, el codo, el hombro. Tenemos que hacer movimientos de flexión y extensión, también con el miembro posterior.
Y una vez que detectamos cuál es el miembro, qué articulación es la que le molesta, luego ahí pasamos a radiografía. En la radiografía siempre tenemos que tomar dos imágenes, una de frente y una de perfil. Porque a mi cachorro no esté creciendo correctamente, si veo algo raro, por ejemplo una patita le molesta o le duele alguna articulación o cojea, no necesariamente tiene que ser una enfermedad ortopédica del desarrollo. También puede ser un hipotiroidismo, puede ser un déficit en la hormona del crecimiento, también puede ser un trauma a nivel de la placa de crecimiento distal de la ulna, también va a cerrar esa placa de crecimiento y no va a crecer más la ulna y entonces va a producir un problema en el radio. Un trauma también puede llevar a un problema de cojera. La diferencia está en que un trauma lo más común es que sea en un miembro, mientras que en una enfermedad ortopédica al desarrollo lo más probable es que sea en los dos miembros. Bueno, para terminar vamos con algunas recomendaciones. Si vos tenés un cachorro de raza grande o gigante y que necesita una buena nutrición, bueno, es muy importante esto. Entonces tenés que tener en cuenta de que tenés que saber cuánto va a pesar de adulto, qué altura va a tener y según a eso ya hay alimentos balanceados preparados para sabiendo esto, con la cantidad de gramos por día que tiene que comer cada cachorro, de acuerdo a la edad y de acuerdo al peso de tu cachorro. Te recomiendo alimentos balanceados como Royal Canin, ProPlan, Eukanuba, que la verdad andan muy bien. Después de los 6 meses de edad, como te dije, ya podés ir cambiándole a otro alimento si lo preferís, pero en los primeros 6 meses, incluso el primer año, darle este alimento, que después le va a determinar, como dije al principio, el resto de la vida de tu mascota. Otro punto muy particular es que hablamos de la causa genética. Acá tenés que saber cómo están los padres o el abuelo, si tuvo algún problema con esta enfermedad ortopédica del desarrollo. Si los padres o los abuelos tuvieron, lo más probable es que tu cachorro también lo tenga. Así que tenés que estar atento con este tema. Después, con respecto a la nutrición, como dijimos, tenés que darles alimento y no agregarle por tu cuenta o calcio u otras cosas, que no están mal, pero tampoco están bien. Lo que tenés que hacer es una recomendación. Tenés que seguir las indicaciones de tu veterinario, llevarlo al veterinario y él va a controlar los aplomos. Los aplomos son los ejes de los miembros. Si está todo bien, no necesita nada. Si considera que lo necesita, te lo va a indicar, pero siempre bajo supervisión veterinaria. Bueno, y como siempre, tenés que controlar la condición corporal y la altura de tu mascota. Te dejo los enlaces para controlar la condición corporal, cómo saber la condición corporal de tu cachorro, de tu perro adulto y la altura de tu perro. Esto lo vamos a ir repitiendo a lo largo de los videos. También, si te interesa un poco más, también te dejo el enlace para el desarrollo de los huesos. Los huesos se desarrollan gracias al osteoblasto y al osteoclasto. Van remodelando. Uno construye hueso y el otro destruye y de esta forma van remodelando, van formando el hueso. Bueno, sin más que agregar, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.